Capítulo 4. El camino del bosque. Luego de andar varias horas, llegaron a una parte del camino que se hallaba en mal estado, y les resultó tan difícil caminar que el espantapájaros tropezaba a menudo contra los ladrillos, que eran allí desiguales y estaban algo flojos. En ciertos sectores de los que veía rotos y en otros faltaban totalmente, dejando lugar agujeros que Totó salvaba de un salto y a los que Dorothy esquivaba ágilmente. En cuanto al espantapájaros, como no tenía cerebro, seguía marchando en línea recta, de modo que se metía en los agujeros y caía de bruces sobre los duros ladrillos. Pero no se hacía daño, y Dorothy lo levantaba y lo ponía de nuevo de pie, mientras que él se reía de su propia torpeza. Las granjas de aquellos lugares no estaban tan cuidadas como las del lugar del que habían venido. Había menos casas y menos árboles frutales. Al mediodía se sentaron a la vera del camino, cerca de un arroyuelo, y Dorothy abrió su cesta para sacar un poco de pan, ofreciendo un pedacito a su compañero, quien no lo aceptó. «Nunca tengo hambre, y es una suerte que así sea, pues mi boca es solo una raya. Si abriera en ella un agujero para poder comer, se me saldría la paja de que estoy relleno, y eso arruinaría la forma de mi cabeza». Comprendiendo lo acertado de tal razonamiento, la niña sintió y siguió comiendo su pan. «Cuéntame algo de ti misma y del país del que vienes», pidió el espantapájaros cuando ella hubo finalizado su comida. Dorothy le habló entonces de Kansas, de lo gris que todo era allí y de cómo el ciclón la había llevado hasta este extraño país de Oz. «No comprendo por qué deseas irte de este hermoso país y volver a ese lugar tan seco y gris al que llamas Kansas», dijo después el espantapájaro de haberla escuchado con gran atención. «No lo comprendes porque no tienes sesos», repuso ella. «Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente es de carne y hueso. Prefiere vivir en él y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada mejor como el hogar». Repito. «Claro que no puedo comprenderlo». «Ay», suspiró el espantapájaros. «Si las personas tuvieran la cabeza llena de paja como esta mía, probablemente vivirían todas en lugares hermosos, y entonces no habría nadie en Kansas. Es una suerte para Kansas que tengan ustedes cerebro». «¿No quieres contarme un cuento mientras descansamos?», pidió la niña. Él la miró con expresión de reproche. «Mi vida ha sido tan breve que en realidad no sé nada de nada. Fíjate que me hicieron antes de ayer nada más. Así que desconozco todo lo que pasó en el mundo antes de ese día. Por suerte, cuando el granjero formó mi cabeza, una de las primeras cosas que hizo fue pintarme las orejas, de modo que pude oír lo que hablaba a mi alrededor. Había otro Munchkin con él, y lo primero que oí fue al granjero que decía: «¿Qué te parecen estas orejas?». «No están parejas», contestó el otro. «No importa», dijo el granjero. «De todos modos son orejas», lo cual era muy cierto. «Ahora le haré los ojos», decía. Me pintó el ojo derecho
y no bien estuvo terminado, me encontré mirándolo a él y todo lo que me rodeaba. Te aseguro que mi curiosidad fue enorme, pues era la primera vez que veía el mundo. ¡Wow! Ese ojo no está del todo mal. El azul es el del color indicado. Creo que el otro lo haré un poco más grande, respondió el granjero. Y cuando estuvo listo el otro ojo, pudo ver mucho mejor que antes. Y cuando estuvo listo el otro ojo, pude ver mucho mejor que antes. Después me hizo la nariz y la boca, pero no hablé, pues en ese momento ignoraba para qué me servía la boca. Tuve el gusto de verlos hacer mi cuerpo, mis brazos y mis piernas. Y cuando al fin me colocaron encima la cabeza, me sentí muy orgulloso, pues pensé que era tan hombre como cualquiera. Este muñeco asustará de veras a los pájaros, decía el granjero. Parece un hombre, decían otros. En verdad es que es un hombre, declaró el otro. Yo estuve de acuerdo con él. El granjero me llevó entonces al sembrado y me puso sobre ese poste donde me encontraste. Luego de lo cual se fueron ambos dejándome solo. No me agradó que me abandonaran así, de modo que traté de seguirlos, pero mis pies no tocaban el suelo y tuve que quedarme colgado del poste. Realmente era una vida muy solitaria, ya que no tenía nada en qué pensar, porque hacía tan poco que me habían hecho. Muchos cuervos y otras aves llegaron volando al sembrado, pero no bien me veían, se alejaban de nuevo, creyendo que yo era un mástil, lo cual me agradó y me hizo sentir muy importante. Después, un viejo cuervo se fue acercando poco a poco y luego de observarme con gran atención, se posó sobre mi hombro y me dijo: ¿Habrá querido ese granjero engañarme de manera tan torpe? Cualquier cuervo con un poco de sentido común se daría cuenta de que estás relleno de paja. Después saltó a la tierra y comió todo el maíz que quiso. Los otros pajarracos, al ver que yo no le hacía daño al primero, también se acercaron a comer, de modo que en pocos minutos me rodeaba una gran bandada de ellos. Esto me entristeció, pues indicaba que al fin y al cabo no era yo gran cosa como espantapájaros. Pero el viejo cuervo me consoló con estas palabras: Si tuvieras más cerebro, serías tan hombre como cualquiera de ellos. El cerebro es lo único que vale la pena tener en este mundo, sea uno de cuervo o de hombre. Después que se fueron los cuervos, me puse a pensar en esto y decidí esforzarme por conseguir un cerebro. Por suerte para mí llegaste tú y me sacaste del poste. Y por lo que dices, estoy seguro de que el gran Oz me dará un cerebro. No bien lleguemos a la ciudad de Esmeralda. Sí, así lo espero, asintió Dorothy con fervor.
ya que estás tan ansioso por tenerlo. Sí, sí que lo estoy, dijo el espantapájaros. Es feísimo saberse tonto. Bueno, sigamos. Ahora no había vallas bordeando el camino, y el terreno estaba descuidado y lleno de malezas. Hacia el atardecer llegaron a un bosque donde los árboles eran tan grandes y crecían tan juntos uno de otro que sus ramas se unían por sobre el sendero amarillo. Aquello estaba muy oscuro, pues las hojas impedían el paso de la luz del día. Pero los viajeros siguieron adelante sin temor, internándose en el profundo bosque. Si el camino entra allí por algún sitio ha de salir, dijo el espantapájaros. Y como la ciudad de Esmeralda está al extremo del camino, tendremos que seguirlo donde quiera que nos lleve. Cualquiera se daría cuenta de esto. Claro, es por eso que lo sé. Si se necesitara cerebro para adivinarlo, jamás me habría percatado de ello. Al cabo de una hora o dos terminó de oscurecer y ambos se encontraron marchando a tientas y tropezando a cada momento. Dorothy no veía nada, pero Totó sí, pues algunos perros ven muy bien en la oscuridad, y el espantapájaros afirmó que podía ver tan bien como si fuera de día. Así pues, la niña se tomó de su brazo y pudo continuar sin mayores inconvenientes. Si ves alguna casa donde podamos pasar la noche, dímelo, pidió a su acompañante. Resulta muy molesto esto de marchar a tientas. Poco después se detuvo el espantapájaros. A nuestra derecha veo una casita de troncos, anunció. ¿Vamos allá? Sí, respondió ella. Estoy agotada. Guiada por su compañero, la niña pasó por entre los árboles hasta llegar a la casita, en cuyo interior hallaron un lecho de ramillas y hojas secas. Dorothy se acostó enseguida, con Totó a sus pies, y no tardó ni un minuto en quedarse profundamente dormida. El espantapájaros, que nunca se cansaba, se quedó parado en un rincón y allí esperó pacientemente hasta que llegó la mañana.